Abrí la puerta de mi propia casa y encontré a mi esposa arrodillada en el piso, con un mandil sucio que decía «empleada doméstica». Me quedé paralizado en el umbral. Mis maletas cayeron al suelo con un golpe seco. Ella levantó la vista y en sus ojos vi algo que jamás olvidaré. No era sorpresa, no era alegría por mi regreso. Era vergüenza, una vergüenza profunda, aplastante, que le hacía imposible sostenerme la mirada. «Lucía», susurré. Mis manos temblaban. Mi esposa, la mujer con la que había construido un imperio durante 35 años, estaba ahí, de rodillas, tallando el piso de la sala con un trapo viejo. Tenía el cabello recogido en una cola descuidada, mechones grises pegados a la frente por el sudor. Sus brazos, esos brazos que alguna vez me abrazaron con fuerza, se veían frágiles, temblorosos. Las venas marcadas bajo una piel demasiado delgada. El mandil era lo peor, blanco sucio, manchado de grasa, con letras negras impresas al frente. Empleada doméstica. En mi propia casa. No es que yo sea un hombre que se impresione fácilmente. A mis 58 años he visto de todo. Construí 3 empresas desde cero. Sobreviví crisis económicas, traiciones de socios, años de sacrificio lejos de mi familia. Pero esto era algo que mi mente no podía procesar. «Lucía, por el amor de Dios, ¿qué está pasando aquí?» Ella intentó levantarse rápidamente. Tropezó con el balde de agua sucia y casi cae. Yo corrí a sostenerla, pero ella retrocedió como si mi toque la quemara. No, Ricardo, tú no deberías estar aquí todavía». Su voz era un hilo quebrado. «Dijiste que llegabas la próxima semana». «Quise sorprenderlos», respondí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. «Y vaya sorpresa que me he llevado». Entonces escuché los pasos. Bajaban por la escalera con una tranquilidad insultante. Mi hijo Sebastián apareció primero, con el celular en la mano. Ni siquiera levantó la vista. Detrás venía ella, Daniela, mi nuera, vestida como si fuera a una sesión de fotos, con un conjunto deportivo de marca y el cabello perfectamente peinado. «Lucía, ¿ya terminaste con la sala? Porque el baño de arriba quedó horrible y...» Daniela se detuvo en seco al verme. «Ay Dios». Sebastián por fin alzó la cabeza. Su expresión pasó de la sorpresa al fastidio en un segundo. «Papá, ¿qué sorpresa?» Me quedé mirándolos. A mi hijo de 32 años, que llevaba una playera de $500 y tenis que costaban más que el salario mensual de muchas personas. A mi nuera con sus uñas perfectas y su actitud de princesa. Y luego volví a mirar a Lucía, mi esposa de 59 años, con ese mandil humillante, con las rodillas enrojecidas de tanto fregar pisos. «Explícame», dije con una calma que no sentía. «Explícame qué carajos está pasando en mi casa». Sebastián soltó una risa nerviosa. «Papá, es que tú no entiendes la situación. Mamá...» Ella quiso ayudar con los gastos de la casa y... «¿Ayudar?», lo interrumpí. «Ayudar poniéndose un mandil de sirvienta en su propia casa». Daniela se cruzó de brazos con una sonrisa condescendiente que me hizo apretar los puños. «Ay, suegro, no sea dramático». Lucía misma se ofreció. «Nosotros trabajamos todo el día. Alguien tiene que mantener la casa en orden. Además, ella ya no tiene nada que hacer, ¿no? Usted está en el extranjero, los niños ya crecieron». La sangre me hirvió. Cada palabra de esa mujer era un insulto, pero me contuve, porque algo en la forma en que Lucía mantenía la cabeza gacha, en cómo apretaba el trapo entre sus manos temblorosas, me decía que esto venía sucediendo desde hacía mucho tiempo. «¿Cuánto tiempo llevas así?», le pregunté directamente a mi esposa. Ella no respondió, solo bajó más la mirada. «Respóndeme, Lucía». «2 años», susurró finalmente, «desde que Sebastián y Daniela se mudaron aquí temporalmente. 2 años. 2 años en los que yo había estado trabajando en el extranjero, mandando dinero cada mes, pensando que mi familia estaba bien. 2 años en los que mi esposa había sido reducida a una empleada en su propio hogar». Me giré hacia Sebastián, mi hijo, el niño al que eduqué, al que pagué universidad privada,
al que le compré su primer auto, al que apoyé cuando decidió casarse con Daniela a pesar de mis reservas. ¿Y tú permitiste esto? Mi voz salió más baja de lo que esperaba, pero cargada de una decepción que pesaba toneladas. Él se encogió de hombros. Papá, nosotros también aportamos. Pagamos servicios, compramos comida. Esta es mi casa, dije lentamente, comprada con mi trabajo. Y ella, señalé a Lucía, es mi esposa, tu madre, no es la empleada de nadie. Daniela resopló. Ay, por Dios, qué cena. Lucía, ¿por qué le contaste? Sabíamos que él iba a ponerse así. Algo en mi interior se rompió. Durante 35 años, Lucía y yo construimos todo juntos. Cuando empecé mi primer negocio, ella trabajaba 12 horas diarias en una tienda de telas para ayudarme a pagar los gastos mientras yo levantaba la empresa. Cuando los niños nacieron, ella renunció a sus sueños de estudiar arquitectura para criarlos. Cuando yo tenía que viajar por trabajo, ella se quedaba sola sosteniendo la familia. Nunca se quejó, nunca pidió nada a cambio, solo amor, respeto, compañía. Y ahora, después de todo lo que había sacrificado, estaba de rodillas en su propia casa, siendo tratada como basura por su propio hijo. Váyanse, dije. Sebastián parpadeó. ¿Qué? Que se vayan, los dos. Ahora. Daniela soltó una carcajada incrédula. ¿Habla en serio? ¿A dónde vamos a ir? Vendimos nuestro departamento hace un año porque usted dijo que podíamos quedarnos aquí. No es mi problema. Tienen una hora para empacar sus cosas y largarse de mi casa. Sebastián dio un paso adelante, con los puños apretados. Papá, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. Mamá, dile algo. Lucía seguía en el piso, callada, con los ojos llenos de lágrimas. Me arrodillé junto a ella. Le quité el trapo de las manos con suavidad. Le desabroché el mandil y lo arrojé al otro lado de la sala como si fuera un trapo contaminado. Levántate, amor, le dije en voz baja. Por favor, levántate. Ella negó con la cabeza. No puedo... Ricardo, no puedo causarles problemas. ¿Problemas? ¿A ellos? Tomé su rostro entre mis manos. Lucía, mírame. Mírame a los ojos. Lentamente, ella alzó la vista. En esos ojos cansados, en esas arrugas que el sufrimiento había hecho más profundas, vi a la mujer que había amado toda mi vida, pero también vi algo que nunca debí permitir: derrota. No les vas a causar ningún problema, le dije con firmeza. Ellos te lo causaron a ti, y eso se termina hoy. Me puse de pie y me volví hacia mi hijo y mi nuera, que nos miraban con una mezcla de incredulidad y rabia. Una hora, repetí. Si no se van por las buenas, llamaré a la policía y los sacaré por las malas. Esta es mi casa. Está a mi nombre, y ustedes no tienen ningún derecho legal de estar aquí. Daniela me señaló con un dedo tembloroso de rabia. Usted va a arrepentirse de esto. Sebastián es su hijo, somos su familia. La familia no humilla. La familia no convierte a una madre en sirvienta. Ustedes no son familia. Son parásitos. Las palabras salieron de mi boca como cuchillos. Sebastián palideció. Daniela abrió la boca para responder, pero yo alcé una mano. No quiero escuchar ni una palabra más. Fuera. Ya. Se fueron escaleras arriba, aventando puertas, gritándose cosas entre ellos. No me importó. Solo me importaba Lucía, que seguía temblando en el piso. La ayudé a levantarse con cuidado. La abracé. Sentí como su cuerpo, más delgado de lo que recordaba, se sacudía con sollozos silenciosos. Perdóname, susurró contra mi pecho. Perdóname por no haberte dicho nada. Yo no quería preocuparte. Tú estabas trabajando tanto. No, la interrumpí. No te disculpes. Nada de esto es tu culpa. Nada. Pero en el fondo, yo sabía que sí era mi culpa, por haber estado ausente, por no haber llamado más seguido, por haber confiado ciegamente en que mi hijo cuidaría de su madre. 35 años atrás, cuando Lucía y yo nos conocimos, ella trabajaba en una pequeña librería del centro. Yo acababa de empezar mi primer negocio, vendiendo refacciones de auto en un local prestado.
No tenía nada. Ella tampoco. Pero teníamos sueños. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con 20 invitados y un pastel hecho por su mamá. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en Cuernavaca, en un hotel de segunda. No nos importó. Éramos felices. Trabajamos como animales durante años. Yo levantaba el negocio. Ella trabajaba de día y estudiaba de noche, hasta que quedó embarazada de Sebastián y tuvo que dejar todo. No se quejó. Nunca se quejó. Cuando la empresa empezó a crecer, compramos esta casa. Era más pequeña entonces, solo 2 habitaciones. Con el tiempo la ampliamos, la remodelamos. Cada ladrillo, cada mueble fue colocado con nuestro esfuerzo. Y ahora, esa misma casa, nuestro refugio, se había convertido en una prisión para ella. La llevé al sofá, le traje agua, me senté a su lado sosteniéndole la mano. Sus dedos estaban ásperos, llenos de callos que no recordaba. Las uñas cortas, sin pintar, las manos de alguien que ha trabajado sin descanso. ¿Cómo empezó todo esto?, pregunté con suavidad. Cuéntame, Lucía. Necesito saber. Ella respiró hondo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Al principio solo querían quedarse unos meses. Dijeron que estaban ahorrando para comprar una casa más grande. Yo estaba feliz de tenerlos aquí. Se sentía menos vacía la casa sin ti y sin los niños. Y luego Daniela empezó a pedirme que la ayudara con algunas cosas, que si podía lavar su ropa, que si podía cocinar la cena, porque ella llegaba cansada del trabajo. Yo no tenía problema, Ricardo, son mi familia. Pero después fue más. Que si podía limpiar su habitación, que si podía planchar la ropa de Sebastián para el trabajo. Su voz se quebró. Tuvo que detenerse un momento para recuperar el aliento. Un día, continuó, llegué de hacer las compras y encontré ese mandil sobre mi cama, con una nota que decía, para que no manches tu ropa mientras limpias. Daniela lo había dejado ahí. Se reía como si fuera una broma, pero Sebastián estaba ahí y no dijo nada. Nada, Ricardo. Mi propio hijo no dijo nada. Cerré los ojos. La rabia era un animal vivo dentro de mi pecho, tratando de salir. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me contaste? Porque pensé que era temporal. Pensé que pronto se irían. Y tú estabas tan estresado con el trabajo, con los contratos, con todo. No quería ser una carga más. Lucía, tú nunca has sido una carga. Nunca. Pero me sentía así, susurró. Me sentía inútil, vieja, sin propósito. Tú estabas en el extranjero haciendo cosas importantes. Los niños tenían sus vidas. ¿Qué era yo? Solo una mujer de 59 años, sin trabajo, sin estudios terminados, sin nada. Le apreté la mano con fuerza. Eres mi esposa. Eres la madre de mis hijos. Eres la mujer más fuerte que conozco. Y si alguien te hizo sentir menos que eso, pagará por ello. Arriba escuchamos más golpes y gritos. Sebastián y Daniela empacando sus cosas con rabia. No me importó. Que gritaran todo lo que quisieran. Lucía me miró con ojos cansados. ¿Y ahora qué va a pasar? Yo me quedé en silencio por un momento, mirando alrededor de la sala. Esta casa que construimos juntos, esta vida que levantamos con tanto esfuerzo, y me di cuenta de algo importante. Todo puede reconstruirse, excepto la dignidad. Una vez que alguien te la quita, una vez que te enseñan que tu lugar está de rodillas, algo dentro de ti muere. Pero yo no iba a permitir que Lucía muriera por dentro. Ahora, dije lentamente, vamos a recuperar tu vida. Vamos a recuperar todo lo que te quitaron. Ella negó con la cabeza. Ya es tarde, Ricardo, ya estoy vieja para... No digas eso, la interrumpí. No vuelvas a decir eso nunca. Tienes 59 años. Tienes toda una vida por delante. Y yo voy a asegurarme de que la vivas con la dignidad que siempre mereciste. En ese momento bajaron las escaleras. Sebastián y Daniela traían maletas, bolsas, cajas. Sus rostros estaban rojos de furia. Espero que estés contento, escupió Sebastián. Echando a tu propio hijo a la calle por una estúpida escena de tu esposa. Me levanté de un salto.
Sebastián retrocedió instintivamente. «Termina esa frase», dije en voz baja. «Atrévete a terminarla y vas a conocer una versión de mí que no quieres ver». Daniela jaló a Sebastián del brazo. «Vámonos, este viejo está loco. Ya verás que en una semana nos está suplicando que regresemos». Se fueron hacia la puerta. Sebastián se detuvo un momento, volteó a ver a su madre, que seguía en el sofá, pequeña, rota. «Mamá, yo...» empezó. «Vete», dije antes de que pudiera continuar. «Ya causaste suficiente daño». La puerta se cerró con un golpe que resonó en toda la casa. Silencio, un silencio profundo, pesado, que de alguna manera era mejor que todo el ruido anterior. Me senté de nuevo junto a Lucía. Ella lloraba en silencio, con los hombros temblando. «Hiciste que se fuera nuestro hijo», susurró. «No», la corregí. «Él decidió irse cuando decidió tratarte como basura. Yo solo le mostré la puerta. Pasamos el resto de la tarde así, abrazados en el sofá. En algún momento, Lucía se quedó dormida, agotada física y emocionalmente. Yo me quedé despierto, mirando el techo, pensando. Pensé en todas las decisiones que me habían llevado a ese momento. En los años que pasé trabajando lejos, convencido de que estaba haciendo lo mejor para mi familia. En cómo, mientras yo construía un imperio financiero, mi esposa estaba siendo destruida emocionalmente en su propia casa. Hay una frase que mi padre me dijo cuando empecé mi primer negocio. «Puedes construir el edificio más alto del mundo, pero si lo construyes sobre arena, el primer temblor lo derrumba». Yo había construido un imperio sobre arena. Había asumido que el amor, que la familia, que los lazos de sangre eran suficientes para mantener todo unido. Pero me equivoqué, porque a veces la sangre no basta. A veces los hijos olvidan que sus padres también son personas, con sentimientos, con dignidad, con límites. Y cuando esos límites se cruzan, cuando esa dignidad se pisotea, bueno, entonces hay que tomar decisiones difíciles. Lucía se movió entre sueños, murmurando algo incomprensible. Con cuidado la acomodé mejor, le puse una manta encima. Se veía tan frágil, tan cansada, pero también vi algo más en su rostro, un atisbo de paz que no había visto en meses. Me levanté y caminé por la casa. La recorrí como si fuera la primera vez. Cada habitación contaba una historia. La cocina donde Lucía me enseñó a hacer tamales, la sala donde celebramos cada cumpleaños de los niños, el jardín donde plantamos aquel limonero que ahora daba sombra a media terraza. Subí al segundo piso. La habitación que habían ocupado Sebastián y Daniela estaba hecha un desastre. Ropa tirada, cajones abiertos, basura en el suelo. Los habían dejado todo como si fueran turistas de paso, no familia. En el buró había una foto de la boda de Sebastián. Lucía y yo estábamos ahí sonriendo, con nuestro hijo en medio. Parecía tan feliz, tan lleno de promesas. ¿Qué había pasado? ¿Cuándo se había convertido en este hombre capaz de humillar a su propia madre? No tenía respuestas, solo tenía preguntas y una rabia que no sabía cómo procesar. Bajé de nuevo. Lucía seguía dormida. Me senté a su lado. La observé respirar. 59 años, 35 de matrimonio, toda una vida juntos. Y todavía nos quedaba tiempo. Tiempo para reconstruir, tiempo para sanar. Pero primero había cuentas que ajustar. Saqué mi teléfono, marqué un número que conocía de memoria. «Licenciado Herrera», respondió una voz familiar. «Héctor, soy Ricardo. Necesito que vengas a mi casa mañana temprano. Hay documentos que tenemos que revisar». «¿Todo bien?» «No, pero va a estarlo». Colgué, miré mi teléfono. Tenía 32 llamadas perdidas de Sebastián, 20 mensajes de texto. Los borré todos sin leerlos, porque había cosas que no tenían vuelta atrás, palabras que, una vez dichas, no podían borrarse, acciones que, una vez cometidas, marcaban un punto de no retorno. Mi hijo había cruzado ese punto, y ahora iba a entender que las decisiones tienen consecuencias. Todas las decisiones. El amanecer entró por las ventanas con una luz suave que iluminó el rostro de Lucía.
Había dormido toda la noche en el sofá, acurrucada bajo la manta. Yo me quedé despierto, sentado en el sillón de enfrente, vigilándola como si tuviera miedo de que desapareciera. A las 7 de la mañana sonó el timbre. Era Héctor Herrera, mi abogado desde hacía 15 años. Un hombre serio, meticuloso, de esos que no hacen preguntas innecesarias. Abrí la puerta con cuidado de no despertar a Lucía. «Buenos días, Ricardo», me saludó con un apretón de manos firme. «Te ves terrible». «Me siento peor», admití. «Pasa». Nos sentamos en el comedor. Saqué todos los documentos que tenía guardados en mi oficina. Escrituras de la casa, papeles de las empresas, cuentas bancarias, testamentos, todo. Héctor revisó cada papel con atención profesional, haciendo anotaciones en su libreta. «¿Qué es exactamente lo que quieres hacer?», preguntó finalmente. Le conté todo, cada detalle de lo que había encontrado al regresar. El mandil, la humillación, los 2 años de servidumbre silenciosa. Héctor escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. «Entiendo», dijo cuando terminé. «Y entiendo también por qué me llamaste. Quieres proteger a Lucía. Quiero más que eso. Quiero asegurarme de que nunca más nadie pueda hacerle daño, ni siquiera nuestros propios hijos». Héctor asintió lentamente. «Hay varias cosas que podemos hacer. Primero, cambiar el testamento. Segundo, establecer un fideicomiso irrevocable para Lucía. Tercero, documentar todo lo que ha pasado, por si acaso tu hijo intenta alguna acción legal». «Haz todo eso», dije sin dudar. «Y hay algo más que quiero». «¿Qué cosa?» «Las empresas. Quiero transferir el 40% de las acciones a nombre de Lucía. Inmediatamente». Héctor alzó las cejas. «Ricardo, eso es. Es una decisión muy importante». «¿Estás seguro?» «Completamente. Lucía sacrificó 35 años de su vida para que yo pudiera construir esas empresas. Es hora de que reciba lo que siempre le perteneció». «¿Y para Sebastián?» Me quedé mirando los papeles esparcidos sobre la mesa. El nombre de mi hijo aparecía en varios documentos. Beneficiario principal del testamento, futuro heredero de las empresas. Todo lo que yo había construido iba a ser suyo algún día. Pero eso fue antes de que decidiera convertir a su madre en una sirvienta. «Para Sebastián», dije lentamente, «nada, absolutamente nada, hasta que demuestre que merece algo». Héctor respiró hondo. «Vas a desatarle una guerra, lo sabes, ¿verdad? Que venga, estoy listo». Trabajamos durante 3 horas. Firmé papeles, hice transferencias, cambié beneficiarios. Cuando terminamos, Lucía ya estaba despierta, observándonos desde la entrada del comedor con cara de confusión. «¿Qué están haciendo?», preguntó con voz pequeña. Me levanté y caminé hacia ella. «Estamos arreglando errores que debí corregir hace mucho tiempo». Héctor saludó a Lucía con respeto, guardó sus documentos y se despidió prometiendo tener todo listo en 48 horas. Cuando se fue, Lucía me miró con ojos llenos de preguntas. «Ricardo, ¿qué hiciste?». La tomé de la mano y la llevé de vuelta al comedor. Le mostré los papeles, le expliqué cada cambio. Vi cómo sus ojos se abrían cada vez más. Pero esto es demasiado», susurró. «Las empresas, la casa, todo». «Yo no necesito». «Sí necesitas», la interrumpí. «Necesitas saber que nunca más vas a depender de nadie, que nunca más nadie va a poder tratarte como te trataron. Esto no es un regalo, Lucía, es justicia». Ella empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era diferente. No era el llanto quebrado de ayer, era algo más profundo, como si años de dolor estuvieran saliendo de golpe. «No sé qué decir», sollozó. «No digas nada, solo prométeme una cosa». «¿Qué?». «Que nunca más vas a poner las necesidades de otros antes que tu propia dignidad. Que nunca más vas a permitir que nadie, ni siquiera nuestros hijos, te haga sentir pequeña». Ella asintió abrazándome con fuerza. Pasamos el resto de la mañana en silencio, reorganizando la casa. Subí a la habitación que habían ocupado Sebastián y Daniela. Recogí toda la basura que dejaron, lavé las sábanas,
Abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Transformé ese espacio de nuevo en lo que era antes, una habitación de huéspedes limpia y ordenada. En el proceso encontré cosas que me hicieron hervir la sangre: recibos de restaurantes carísimos, boletos de conciertos, ropa de marca con las etiquetas todavía puestas, todo pagado con las tarjetas de crédito que yo les había dado para emergencias. Mientras ellos gastaban mi dinero en lujos, Lucía limpiaba pisos con las rodillas destrozadas. Bajé con una caja llena de todas esas cosas. La dejé en la entrada. «Si Sebastián viene por sus cosas, que se lleve esto también», le dije a Lucía. «Quiero que vea exactamente en qué gastaba su tiempo mientras tú trabajabas como esclava». Lucía miró la caja con tristeza. «Era nuestro hijo, Ricardo, nuestro bebé. ¿Cómo llegamos a este punto?». Era una pregunta que yo también me había hecho toda la noche. ¿Dónde nos equivocamos? ¿En qué momento nuestro hijo pasó de ser un niño amoroso a un hombre capaz de tanta crueldad? «Lo malcriamos», dije finalmente. «Le dimos todo. Nunca le dijimos que no. Nunca le enseñamos que las cosas se ganan con esfuerzo, no con derecho divino». Pero yo pensé que si le dábamos amor, si le dábamos oportunidades. El amor sin límites no es amor, Lucía. Es complicidad. Y nosotros fuimos cómplices de convertirlo en alguien que cree que el mundo le debe algo. Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Crees que algún día nos va a perdonar por esto?». La pregunta me dolió porque conocía la respuesta. «No lo sé, pero yo no voy a pedirle perdón por protegerte a ti. Si eso me convierte en el villano de su historia, que así sea». Esa tarde, mientras Lucía descansaba, yo me senté en mi oficina y revisé los registros bancarios de los últimos 2 años. Cada transacción, cada movimiento. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Sebastián había estado retirando dinero de una cuenta conjunta que yo tenía con Lucía. No eran cantidades enormes, nada que llamara la atención inmediatamente. $500 aquí, 1,000 allá. Pero sumando todo, en 2 años había sacado casi $50,000. $50,000 que yo envié para que Lucía viviera cómodamente mientras yo estaba en el extranjero. Llamé al banco. Pedí los registros de las autorizaciones. Resulta que Lucía había firmado cada retiro, pero cuando pedí ver las copias de las firmas, algo no cuadraba. La letra era similar pero no idéntica, demasiado firme, demasiado segura para ser la letra temblorosa de alguien que estaba siendo manipulado. Llamé a Lucía a la oficina. Le mostré los documentos. «¿Tú firmaste estos retiros?». Ella miró los papeles y su rostro se puso pálido. Yo: «Sí, pero…». Daniela me decía que era para gastos de la casa, que había que pagar servicios, el súper, cosas así. «Lucía, mira las fechas». Este retiro de $2,000 fue el mismo día que encontré recibos de un restaurante de $500. Este de 1,500 fue la misma semana que compraron boletos para un concierto en Las Vegas. Ella se llevó las manos a la boca. «Dios mío», yo pensé. Ellos me dijeron: «Te mintieron, te usaron, tomaron tu dinero, tu tiempo, tu dignidad y lo convirtieron en vacaciones y lujos para ellos». Lucía se dejó caer en la silla con el rostro entre las manos. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Yo me arrodillé junto a ella, sosteniéndola. «Lo siento tanto», susurró. «Fui tan estúpida». «No fuiste estúpida, fuiste manipulada. Hay una diferencia. Pero debí darme cuenta. Debí preguntarte. Debí». «Basta», dije con firmeza. «Basta de culparte por la maldad de otros. Ellos hicieron esto. Ellos son responsables, no tú». Esa noche recibí la primera llamada de Sebastián. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Luego recibí mensajes, primero intentando el camino de la culpa. «Papá, mamá está muy triste. ¿Esto es lo que quieres, destruir a tu familia?». Luego vinieron las amenazas veladas. «Espero que sepas lo que estás haciendo. Daniela está hablando con su abogado. Esto puede ponerse feo». Y finalmente, la súplica desesperada. «Papá, por favor, no tenemos a dónde ir. Solo danos otra oportunidad».
Borré cada mensaje sin responder, porque las palabras ya no significaban nada. Las oportunidades se habían agotado en el momento en que le pusieron ese mandil a Lucía. Al día siguiente, Héctor volvió con más documentos. Lucía y yo firmamos todo lo necesario. Cuando terminamos, mi esposa era oficialmente copropietaria de 40% de mis empresas. Millones de dólares en activos ahora estaban a su nombre. ¿Cómo se siente?, le preguntó Héctor con una sonrisa. Lucía miró los papeles como si fueran objetos extraños. Me siento asustada. No sé nada de negocios. No sé cómo manejar esto. Vas a aprender, le dije, y yo voy a enseñarte. Ya no vas a depender de nadie, Lucía, nunca más. Esa tarde fuimos al banco. Abrimos cuentas nuevas solo a nombre de ella. Transferimos dinero. Configuramos tarjetas. El gerente nos atendió personalmente, explicándole a Lucía cada detalle con paciencia. Cuando salimos, ella llevaba una tarjeta negra en su cartera, una tarjeta con su nombre, su dinero, su libertad. No sé qué hacer con todo esto, me confesó mientras caminábamos hacia el auto. Haz lo que quieras, compra lo que te haga feliz, viaja, estudia, retoma esos sueños que dejaste guardados hace 30 años. La vida no se acabó, Lucía. Apenas está empezando otra vez. Ella me miró con ojos brillantes. ¿De verdad crees eso? Lo sé. Esa noche cenamos en un restaurante elegante del centro. Hacía años que no salíamos solos, sin niños, sin obligaciones, sin prisa. Pedimos vino, comida cara, postre. Lucía se veía hermosa con un vestido que había comprado esa misma tarde, con su propio dinero, sin tener que pedirle permiso a nadie. Me siento rara, admitió mientras tomaba su copa de vino, como si estuviera haciendo algo malo. ¿Malo? ¿Por qué? Porque Sebastián está ahí afuera sin saber qué hacer y nosotros estamos aquí cenando como si nada. Dejé mi tenedor en el plato. Lucía, mírame, Sebastián es un hombre adulto de 32 años. Tiene estudios, tiene experiencia, tiene contactos. Si quisiera, podría conseguir un trabajo mañana mismo. El problema no es que no pueda, el problema es que no quiere. Está acostumbrado a vivir de nosotros sin esfuerzo. Pero es nuestro hijo. Y tú eres mi esposa. Y durante 2 años, mientras él vivía cómodamente en nuestra casa, te convirtió en su sirvienta. ¿Cuándo vas a poner un límite, Lucía? ¿Cuándo vas a decir basta? Ella bajó la mirada, jugó con la servilleta entre sus manos. Tengo miedo, susurró. Tengo miedo de perderlo para siempre. A veces, le dije con suavidad, tienes que estar dispuesto a perder algo para saber si realmente lo tienes. Si Sebastián nos ama, si realmente valora esta familia, va a entender lo que hizo y va a buscar la forma de repararlo. Pero si no, entonces nunca fue nuestro para empezar. Esa noche, cuando regresamos a casa, había alguien esperando en la puerta. Era Daniela, mi nuera, sola con los ojos rojos de llorar y el maquillaje corrido. Bajé del auto despacio. Lucía se quedó adentro, observando desde la ventana. ¿Qué haces aquí?, pregunté con voz fría. Señor Ricardo, por favor, necesito hablar con usted. Su voz sonaba desesperada. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, se acercó un paso. Solo 5 minutos. Se lo suplico. Miré hacia el auto. Lucía negó con la cabeza. Pero algo en la expresión de Daniela me hizo dudar. No era la misma mujer altanera y condescendiente de 2 días atrás. Esta persona frente a mí se veía rota. 5 minutos, dije finalmente. Y ni se te ocurra acercarte a Lucía. Daniela asintió rápidamente. Nos sentamos en las escaleras del porche. Ella se retorcía las manos, sin saber por dónde empezar. Yo sé que hice todo mal, comenzó con voz temblorosa. Sé que no tengo perdón, pero necesito que sepa que yo no sabía. ¿Que no sabías qué?, la interrumpí. ¿Que no sabías que estabas humillando a una mujer de 59 años? ¿Que no sabías que ese mandil era una crueldad? ¿Que no sabías que estabas robando su dinero? Ella empezó a llorar. Yo crecí así. Mi mamá siempre hizo todo en casa. Pensé que era normal.
Pensé que Lucía quería ayudar. Mentira. Es verdad, alzó la voz. Yo nunca tuve una mamá que me enseñara cómo ser diferente. Mi mamá trabajaba 3 empleos, nunca estaba en casa. Yo tuve que hacerme cargo de mis hermanos desde los 12 años. Cuando conocí a Sebastián, cuando vi todo lo que ustedes tenían, pensé que finalmente podría descansar, que alguien más podría cargar con todo, a costa de Lucía. Sí, admitió entre sollozos. Sí, y estuvo mal, muy mal. Pero yo no supe hacer las cosas mejor. Me quedé mirándola. Parte de mí quería mandarla al diablo, pero otra parte, una parte más pequeña, recordaba que esta mujer también era producto de su propia historia, de sus propias heridas. ¿Dónde está Sebastián?, pregunté. En un hotel. Gastamos casi todo lo que teníamos en la reservación. No sé qué vamos a hacer después. ¿Y él? ¿Él entiende lo que hizo? Daniela se quedó callada por un momento demasiado largo. No lo sé. Está enojado. Dice que usted está exagerando, que nosotros también aportábamos, que Lucía nunca se quejó. Ahí está tu respuesta, dije poniéndome de pie. Mientras él no entienda, no hay nada más que hablar. Pero señor Ricardo, se acabó el tiempo. Señalé hacia la calle. Vete, Daniela, y no regreses hasta que tu esposo esté listo para una conversación de verdad. No excusas, no justificaciones, solo verdad. Ella se levantó despacio, secándose las lágrimas. ¿Puedo hablar con Lucía, solo para pedirle perdón? No. Por favor. Dije que no. Lucía ha escuchado suficientes mentiras. Cuando estés lista para decir la verdad, para aceptar tu responsabilidad sin peros ni justificaciones, entonces tal vez, pero no antes. Daniela asintió lentamente y empezó a caminar hacia la calle. Se detuvo a mitad del camino y volteó. Mi mamá me decía que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dijo con voz quebrada. Yo perdí todo, ¿verdad? No respondí. Solo la vi alejarse en la oscuridad de la noche. Cuando entré a la casa, Lucía estaba en la ventana, mirando hacia afuera. ¿Qué quería? Perdón, o al menos algo que se parecía al perdón. ¿Y tú? Yo no tengo nada que perdonar. Ese perdón tiene que venir de ti, si es que algún día decides que lo merece. Lucía se giró hacia mí con lágrimas en los ojos. No sé si pueda perdonarla. No sé si pueda perdonar a ninguno de los dos. No tienes que decidirlo hoy, ni mañana, ni el próximo mes. El perdón no tiene fecha límite. Esa noche, acostados en nuestra cama, Lucía me confesó algo que me partió el corazón. Hubo días, susurró en la oscuridad, en los que pensé en irme, en empacar una maleta y simplemente desaparecer. Pero no tenía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía nada. Me sentía atrapada en mi propia casa. La abracé más fuerte. Nunca más vas a sentirte así, te lo prometo. Pero ¿y si vuelve a pasar? ¿Y si vuelvo a ser débil? No eres débil, Lucía. Eres humana. Y los humanos cometemos errores. Pero de esos errores se aprende. Y yo voy a estar aquí, a tu lado, para asegurarme de que nunca más tengas que enfrentar nada sola. Nos quedamos así, abrazados en silencio, mientras afuera el mundo seguía girando. Sabía que esto no había terminado, que Sebastián eventualmente volvería, que habría más conversaciones difíciles, más lágrimas, más dolor, pero también sabía algo más importante, que Lucía ya no estaba sola, que ya no era la mujer quebrada que encontré de rodillas en el piso. Algo en ella estaba empezando a cambiar, algo estaba despertando, y yo iba a estar ahí para ver florecer esa transformación. Porque después de 35 años de matrimonio, de sacrificios y esfuerzos compartidos, ella se merecía finalmente vivir una vida donde nadie la hiciera sentir pequeña. Se merecía la dignidad que siempre debió tener. Y yo me iba a asegurar de que la consiguiera, aunque tuviera que quemar todo lo demás para lograrlo. Una semana después del día en que eché a Sebastián de la casa, Lucía comenzó a cambiar. No fue un cambio inmediato, de esos que suceden de la noche a la mañana. Fue gradual, como el amanecer. Primero fue la postura. Dejó de caminar encorvada.
con los hombros caídos. Luego fue la voz. Dejó de susurrar, de pedir permiso para cada cosa. Y finalmente fueron los ojos. Recuperaron ese brillo que yo recordaba de cuando nos conocimos, hacía más de 30 años. Una mañana la encontré en la cocina, no limpiando ni preparando algo para alguien más, sino sentada tranquilamente con una taza de café, leyendo el periódico. «Buenos días», la saludé. Ella alzó la vista y me sonrió. Una sonrisa real, no de esas forzadas que había visto durante meses en las videollamadas. «Buenos días, amor. ¿Dormiste bien?» Como no dormía en años, admití sentándome junto a ella. «¿Y tú?» «Toda la noche, sin despertarme ni una vez». Nos quedamos así en silencio cómodo tomando café. Era extraño cómo algo tan simple podía sentirse tan extraordinario después de todo lo que había pasado. «Estuve pensando», dijo Lucía de repente, «en lo que dijiste el otro día, sobre retomar mis sueños». «¿Sí? ¿Recuerdas que yo quería estudiar arquitectura?» «Por supuesto. Tenías todos los exámenes aprobados cuando quedaste embarazada de Sebastián». Ella asintió, mirando su taza de café con expresión pensativa. «Nunca me arrepentí de dejar los estudios. Ser mamá fue lo mejor que me pasó. Pero siempre hubo una parte de mí que se preguntó qué hubiera pasado si...» «Pues ahora puedes averiguarlo», la interrumpí. «Tienes 59 años, no 90. Si quieres estudiar arquitectura, estudia arquitectura». ¿A mi edad? Ricardo, sería la abuela de todos los alumnos. ¿Y qué? ¿Desde cuándo te importa lo que piensen los demás? Ella se rió, una risa genuina que me llenó el pecho de calidez. Tienes razón. ¿Desde cuándo me importa? Esa misma tarde fuimos a la universidad. Lucía pidió información sobre la carrera de arquitectura. La secretaria, una mujer joven de unos 25 años, la miró con extrañeza. «Señora, disculpe, ¿la información es para usted o para algún familiar?» «Para mí», respondió Lucía con firmeza. «Ah». La chica parpadeó varias veces. «Bueno, claro, sí. Tenemos estudiantes de todas las edades, aunque la mayoría son jóvenes de 18, 20 años». «No preguntó eso», la interrumpí. «Solo denos la información de inscripción». Salimos de ahí con folletos, requisitos y fechas. Lucía iba callada, pero podía ver que en su cabeza las ideas se movían a toda velocidad. «¿En qué piensas?», le pregunté mientras caminábamos hacia el estacionamiento. «Pienso que tal vez sí pueda hacerlo. Tal vez no sea demasiado tarde». «Nunca es demasiado tarde para ser quien debiste ser desde el principio». Esa frase la había escuchado en algún lado, no recordaba dónde, pero sentí que Lucía la necesitaba escuchar. Los siguientes días fueron diferentes. Lucía empezó a llenar formularios de inscripción, a buscar información sobre las materias, a emocionarse con algo que no fuera limpiar, cocinar o servir a otros. Yo, por mi parte, me dediqué a reorganizar las empresas. Llamé a mis socios, a los gerentes, les expliqué que estaría de regreso en México permanentemente. Algunos se sorprendieron, otros se alegraron, pero todos entendieron que las cosas iban a cambiar. También me dediqué a buscar un buen psicólogo para Lucía. Necesitaba ayuda profesional para procesar todo el daño que había sufrido. Al principio ella se resistió. «No estoy loca, Ricardo. No necesito un psicólogo. No es por estar loca, es para sanar, para que alguien profesional te ayude a entender que nada de lo que pasó fue tu culpa». Finalmente aceptó. Empezó a ir 2 veces por semana. No me contaba mucho de lo que hablaban en las sesiones, pero yo notaba los cambios. Más confianza, menos culpa, menos miedo. Fue en la 3ª semana cuando recibí una llamada inesperada. Era mi hija, Andrea, que vivía en Guadalajara con su esposo y sus 2 niños. No la había llamado para contarle lo que había pasado con Sebastián. No quería meterla en medio del conflicto familiar, pero aparentemente Sebastián ya lo había hecho. «Papá», su voz sonaba molesta. «¿Es verdad que echaste a Sebastián de la casa?» «Hola, Andrea. Sí, es verdad». «¿Y es verdad que le quitaste todo el dinero y que cambiaste el testamento?» «También es verdad». «¿En qué estabas pensando? Es tu hijo, mi hermano». Respiré profundo.
Sabía que esta conversación llegaría eventualmente. Andrea, tu hermano te contó por qué lo eché. Me dijo que tú llegaste de viaje de mal humor y que exageraste porque mamá estaba ayudando con las tareas de la casa. Ayudando. Dejé escapar una risa amarga. Hija, tu hermano convirtió a tu madre en su empleada doméstica durante 2 años. Le puso un mandil que decía empleada doméstica y la puso a limpiar pisos de rodillas mientras él y su esposa gastaban el dinero de tu mamá en restaurantes y viajes. Silencio del otro lado de la línea. Papá, eso no puede ser verdad. Pregúntale a tu madre, llámala, escúchala y después me dices si estoy exagerando. Yo necesito hablar con mamá. Hazlo, pero hazlo tú sola, sin que Sebastián esté presionando o manipulando la conversación. Colgó sin despedirse. Unos minutos después, el teléfono de Lucía empezó a sonar. Era Andrea. Lucía me miró con pánico. No sé qué decirle. Dile la verdad, solo la verdad. Lucía contestó y se fue a otra habitación. Estuvieron hablando durante casi 2 horas. Cuando finalmente colgó, Lucía tenía los ojos rojos, pero también una expresión de alivio en el rostro. ¿Qué pasó?, pregunté. Le conté todo, absolutamente todo. Al principio no me creía, pensaba que tú me habías metido ideas en la cabeza. Pero cuando le conté detalles que solo yo podía saber, cuando le describí exactamente cómo me sentía cada día, empezó a llorar. ¿Y qué dijo? Que lo sentía, que ella debió haber estado más pendiente, que debió haber visitado más seguido, que debió haber notado las señales. Le dije que no era su culpa, que ella tiene su propia vida, sus propios hijos, pero creo que se siente mal. Todos nos sentimos mal, dije. Todos fallamos en verte. Lucía negó con la cabeza. No, Ricardo, tú no fallaste. Tú estabas trabajando para darnos una buena vida. Sebastián falló. Daniela falló. Yo fallé por permitirlo. Basta de culparte. No me estoy culpando. Estoy aceptando mi responsabilidad. Hay una diferencia. Mi psicóloga me lo explicó. Me quedé mirándola, sorprendido por la claridad con la que hablaba. Me gusta esta nueva versión de ti, le dije con una sonrisa. A mí también. 2 días después, Andrea llegó a la ciudad sin avisar. Tocó la puerta un sábado por la mañana, con sus 2 hijos de 6 y 8 años. Lucía abrió y se quedó paralizada al verla. «Mamá», dijo Andrea con voz temblorosa, «vine a verte». Se abrazaron en el umbral de la puerta, llorando las dos. Los niños entraron corriendo, gritando, «¡Abuela, abuelo!», con esa energía desbordante que solo los niños tienen. Pasamos el día juntos. Andrea no mencionó a Sebastián ni una vez. Solo se dedicó a estar con su madre, a escucharla, a observarla. En algún momento de la tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Andrea se acercó a mí. «Papá, yo no sabía, de verdad no sabía que las cosas estaban así de mal. Lo sé, hija. Si hubiera sabido, si hubiera visitado más, si hubiera prestado atención. No puedes cambiar el pasado, pero puedes estar aquí ahora. Mamá está bien, se ve diferente. Está sanando». Poco a poco, Andrea miró hacia donde estaba Lucía, jugando con sus nietos en el jardín. Una escena simple, hermosa, que durante 2 años había sido imposible porque Lucía estaba demasiado ocupada sirviendo a Sebastián y Daniela. Hablé con Sebastián después de hablar con mamá, confesó Andrea en voz baja. ¿Y? Y se enojó. Me dijo que ustedes le estaban lavando el cerebro, que mamá está exagerando todo, que él siempre la trató bien. Le dije que eso era mentira, que mamá me contó cosas que no puede haber inventado. Se puso furioso. Me dijo que si yo los apoyaba a ustedes, ya no éramos hermanos. Lo siento, Andrea. No lo sientas, me miró fijamente. Él decidió eso, no yo. Yo solo decidí estar del lado correcto. Me sentí orgulloso de mi hija en ese momento. Orgulloso de que, a pesar de la presión familiar, hubiera elegido la verdad. Andrea se quedó todo el fin de semana. El domingo por la noche, antes de irse, le pidió algo a Lucía. «Mamá, quiero que vengas a Guadalajara.
Quédate una semana, 2 semanas, el tiempo que quieras. Los niños te extrañan. Yo te extraño. Y creo que te haría bien estar lejos de todo esto por un tiempo. Lucía me miró buscando mi aprobación. Asentí. Ve, disfruta a tus nietos. Yo me quedo aquí arreglando unos asuntos pendientes. ¿Estás seguro? Completamente. Lucía se fue a Guadalajara con Andrea el lunes por la mañana. Yo me quedé solo en la casa, pero no me sentí solo. Por primera vez en semanas, sentí que las cosas estaban empezando a acomodarse. Aproveché esos días para hacer algo que había estado posponiendo: limpiar mi conciencia con el resto de la familia. Llamé a mis hermanos, a mis primos, a todos los que importaban. Les conté lo que había pasado. Las reacciones fueron variadas. Algunos me apoyaron incondicionalmente. Otros pensaron que había exagerado. Uno de mis hermanos, Miguel, me dijo algo que me dejó pensando. Ricardo, entiendo que estés enojado, pero ese muchacho es tu hijo. Los hijos cometen errores. ¿De verdad vas a destruir tu relación con él por esto? No estoy destruyendo nada, Miguel. Él destruyó su relación con nosotros cuando decidió humillar a su madre. Yo solo estoy estableciendo consecuencias. Las consecuencias pueden ser muy caras, hermano. A veces es mejor perdonar y seguir adelante. No voy a perdonar a costa de la dignidad de Lucía. Si Sebastián quiere mi perdón, primero tiene que ganárselo. Fue en esos días de soledad cuando recibí otra visita inesperada. Esta vez era Daniela de nuevo, pero no venía sola. Traía a su madre, una mujer de unos 60 años, delgada, con el rostro marcado por años de trabajo duro. «Señor Ricardo», dijo Daniela desde la reja, «por favor, solo escúchenos. Mi mamá quiere hablar con usted». Dudé, pero algo en la expresión de esa mujer mayor me hizo abrir la puerta. Nos sentamos en la sala. La mamá de Daniela se veía incómoda, retorciendo sus manos sobre su regazo. «Señor», comenzó con voz suave, «mi hija me contó lo que pasó. Todo, y yo vengo a pedirle una disculpa». «¿Usted? ¿Por qué?» «Porque yo le enseñé mal a mi hija. Yo trabajé tanto toda mi vida que nunca estuve para ella. Nunca le enseñé a valorar a las mujeres, a respetar a las mamás, a entender que tener ayuda no significa tener esclavos. Daniela creció viendo cómo yo me mataba trabajando, sin quejarme, y pensó que eso era normal, que las mujeres debíamos aguantar todo. Señora, con todo respeto, eso no es mi problema. Lo sé, pero vine porque necesito que sepa que Daniela está arrepentida. De verdad. Está yendo a terapia, está tratando de entender sus errores. No le estoy pidiendo que la perdone, solo que sepa que está haciendo el trabajo de cambiar. ¿Y Sebastián? Él también está haciendo ese trabajo». Daniela bajó la mirada. Él todavía no entiende. Sigue enojado. Sigue creyendo que ustedes exageraron. Yo he tratado de hablar con él, de explicarle, pero no escucha. «Entonces no hay nada de qué hablar», dije poniéndome de pie. «Mientras mi hijo no reconozca lo que hizo, mientras no tome responsabilidad real por sus acciones, no hay manera de arreglar esto. Por favor, señor Ricardo». La mamá de Daniela se levantó también. «Dele tiempo. Los hombres somos más tercos para aceptar nuestros errores, pero con tiempo. He esperado suficiente. 32 años esperé a que mi hijo se convirtiera en un hombre de bien. Y en cambio se convirtió en alguien capaz de humillar a su propia madre. Si él quiere cambiar, perfecto. Pero lo va a tener que demostrar con acciones, no con palabras». Se fueron en silencio, pero antes de salir Daniela se giró una última vez. «¿Puedo preguntarle algo?» «¿Qué? ¿Cómo está la señora Lucía?» «Está bien. Mejor de lo que ha estado en años». «Me alegro». Su voz se quebró. «De verdad me alegro. Ella no merecía nada de lo que le hicimos». No respondí. Solo cerré la puerta. Lucía regresó de Guadalajara una semana después, con las mejillas rosadas y los ojos brillantes. Andrea había cumplido su palabra. Le había dado a su madre una semana de paz, de risas, de sentirse abuela y no sirvienta. «Te extrañé», me dijo al llegar, abrazándome fuerte. «Yo también te extrañé. ¿Cómo estuvo todo?»
Maravilloso. Andrea es tan buena conmigo, los niños son un amor. Fuimos al parque, cocinamos juntas, hablamos de todo. Me siento renovada. Te ves renovada. Esa noche, mientras cenábamos, Lucía me contó algo que me tomó por sorpresa. Andrea me convenció de algo. ¿De qué? De que me inscriba a la universidad. Me ayudó a llenar los formularios, me acompañó a sacar las copias de mis documentos. El próximo semestre empiezo a estudiar arquitectura. Me quedé mirándola, con el tenedor a medio camino de la boca. ¿En serio? En serio, tengo 59 años y voy a volver a ser estudiante. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Ella sonrió, pero luego su expresión se puso seria. Ricardo, hay algo más que tenemos que hablar. ¿Qué cosa? Sebastián, no podemos evitarlo para siempre. Es nuestro hijo. Eventualmente tendremos que enfrentarlo. Lo sé, pero tiene que ser en nuestros términos, no en los de él. ¿Y cuáles son nuestros términos? Me recargué en la silla pensando. Que acepte lo que hizo, que se disculpe de verdad, sin excusas, que entienda que las cosas nunca volverán a ser como antes, y que gane de nuevo nuestro respeto con acciones, no con palabras. ¿Y si no puede hacerlo? Entonces tendremos que aceptar que perdimos un hijo, o mejor dicho, que nunca tuvimos el hijo que creímos tener. Lucía asintió lentamente. A veces pienso que fui muy dura al dejarlo irse así, sin decirle nada, solo quedarme callada mientras tú lo echabas. Lucía, no empieces otra vez con la culpa. No es culpa, es tristeza. Tristeza de que las cosas hayan llegado a este punto. Lo sé, yo también estoy triste, pero la tristeza no cambia lo que pasó, no borra el dolor que te causó. Solo el tiempo y el trabajo podrán hacer eso. ¿Crees que algún día podremos ser familia otra vez? No lo sé, admití. Pero si sucede, será una familia diferente. Una donde tu dignidad no sea negociable. Una donde nadie te haga sentir pequeña nunca más. Esa noche soñé con el pasado. Con Sebastián cuando era niño. Cuando me abrazaba y me decía, «Papá, quiero ser como tú cuando crezca». Con las tardes jugando fútbol en el jardín, con las cenas familiares donde todos reíamos juntos. ¿En qué momento se rompió todo? ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como un ejemplo y empezó a verme como un cajero automático? ¿En qué momento dejó de ver a su madre como una persona y empezó a verla como una sirvienta? No tenía respuestas, solo tenía dolor. Un dolor profundo que ninguna cantidad de dinero o éxito profesional podía curar. Pero también tenía algo más, esperanza. Esperanza de que Lucía encontrara su camino de nuevo, esperanza de que Andrea se mantuviera cerca, esperanza de que tal vez algún día Sebastián despertara y entendiera la magnitud de lo que había perdido. Y si no sucedía, bueno, tendría que aprender a vivir con eso. Porque algunas cosas en la vida no tienen solución, algunas heridas no sanan completamente. Algunos hijos se pierden en el camino, pero eso no significa que uno se rinda. No significa que uno acepte la humillación, el abuso, la falta de respeto. Significa que uno aprende a vivir con las cicatrices y que protege a quienes ama, cueste lo que cueste. Aunque eso signifique enfrentarse a los propios hijos. Aunque eso signifique quemar puentes que alguna vez pensaste que eran inquebrantables. Porque al final del día, la familia no se define por la sangre, se define por el respeto. Y sin respeto, no hay familia que valga la pena conservar. Pasaron 3 meses, 3 meses en los que la vida tomó un ritmo diferente. Lucía comenzó sus clases en la universidad y yo nunca la había visto tan emocionada. Llegaba a casa con los ojos brillantes, hablándome de proyectos, de compañeros 30 años menores que ella, de profesores exigentes. Al principio, los otros estudiantes la miraban con curiosidad, pero pronto se ganó su respeto. Lucía siempre fue inteligente, solo que nunca tuvo la oportunidad de demostrarlo. Yo reorganicé mis empresas para poder quedarme permanentemente en México. Delegué más responsabilidades, contraté mejores gerentes, aprendí a confiar en mi equipo. Descubrí que podía ser exitoso sin sacrificar mi vida personal. Qué irónico
que me haya tomado casi 60 años aprenderlo. Andrea nos visitaba cada 2 semanas con los niños. La relación con nuestra hija se había fortalecido de una manera que nunca imaginé. Ella y Lucía hablaban por teléfono casi todos los días. Finalmente, mi esposa tenía el apoyo que siempre debió tener. De Sebastián, nada. Silencio absoluto. Hasta que una tarde de octubre, mientras Lucía y yo tomábamos café en el jardín, sonó el timbre. Me levanté a abrir, y ahí estaba él, mi hijo. Se veía diferente. Más delgado, ojeras profundas, la ropa arrugada, las manos en los bolsillos, la mirada en el suelo. Nada que ver con el hombre arrogante que había echado de mi casa 3 meses atrás. «Papá». Su voz era apenas un susurro. No dije nada. Solo me quedé ahí en el umbral esperando. «Yo. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Con mamá. Con los dos». «No». Levantó la vista, sorprendido. «¿Qué?» Dije que no puedes entrar. Si quieres hablar, habla desde ahí. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Papá, por favor». «Ricardo, ¿quién es?» La voz de Lucía llegó desde el jardín. «Es Sebastián». Silencio. Luego escuché sus pasos acercándose. Apareció detrás de mí con el rostro pálido. Se quedó mirando a su hijo desde la distancia segura que yo representaba. «Mamá». Sebastián dio un paso adelante, pero yo alcé una mano deteniéndolo. «Desde ahí», repetí. «Lo que tengas que decir, dilo desde ahí». Sebastián tragó saliva. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas. «Yo lo siento. Lo siento mucho. Siento todo lo que hice, todo lo que permití, todo lo que no vi. Mamá, tú no merecías nada de lo que te hicimos. Nada». Lucía no dijo nada. Solo lo miraba con una expresión que no podía descifrar. «He estado en terapia», continuó Sebastián. «Durante 2 meses. Daniela también. Nos tomó tiempo, mucho tiempo, entender realmente lo que hicimos. Yo seguía justificándome, seguía buscando excusas, seguía culpando a todos menos a mí. Pero mi terapeuta me hizo ver cosas que yo no quería ver». «¿Qué cosas?», preguntó Lucía con voz temblorosa. «Que me convertí en un parásito, que te traté como si fueras mi propiedad, no mi madre, que tomé todo lo que papá y tú construyeron y lo desperdicié en caprichos mientras tú trabajabas como esclava en tu propia casa, que el mandil, Dios, mamá, ese maldito mandil, se quebró». Se dejó caer de rodillas en el porche, sollozando con el rostro entre las manos. «Lo vi, mamá. En terapia me hicieron escribir todo lo que te hice, cada cosa. Y cuando llegué al mandil, cuando recordé tu cara ese día que papá llegó y te encontró así, me di cuenta de que soy un monstruo, un completo monstruo». Sentí como Lucía temblaba a mi lado. Puse mi brazo alrededor de ella, sosteniéndola. «Seguir hablando», dije con voz firme. «No has terminado». Sebastián alzó la vista, con el rostro empapado en lágrimas. «Perdí mi trabajo hace 1 mes. Daniela y yo nos separamos hace 2 semanas. Estoy viviendo en un cuarto rentado, trabajando en un supermercado acomodando cajas, porque es lo único que conseguí. No tengo nada, papá. Nada. Y lo peor es que me di cuenta de que no merezco nada, que todo lo que tenía era gracias a ustedes y yo lo tiré a la basura». «¿Viniste porque perdiste todo?», pregunté. «¿O viniste porque realmente entiendes lo que hiciste?». «Vine porque…». Hizo una pausa, respirando profundo. «Porque no puedo vivir conmigo mismo sabiendo que le hice daño a la persona que más me amó en este mundo. Vine porque aunque ustedes nunca me perdonen, aunque nunca vuelva a ser parte de esta familia, necesito que mamá sepa que entiendo». «¿Qué finalmente entiendo?». Lucía se soltó de mi brazo. Caminó lentamente hacia donde estaba Sebastián arrodillado. Yo me tensé, listo para detenerla si era necesario. Ella se detuvo a 1 metro de distancia de él. «Mírame», dijo con voz firme. Sebastián alzó la vista. «Mírame bien», repitió Lucía. «¿Ves esta mujer frente a ti? Esta ya no es la mujer que tú conociste. Esta mujer ya no se arrodilla para nadie. Esta mujer ya no pide perdón por existir.
Esta mujer ya no se hace pequeña para que otros se sientan grandes. Lo sé, mamá, y me alegro. Me alegro de que papá te haya rescatado de mí. Tu papá no me rescató, lo corrigió Lucía. Yo me rescaté a mí misma. Tu papá solo me recordó que tenía derecho a hacerlo. Sebastián asintió, con más lágrimas cayendo. Durante 32 años, continuó Lucía, te di todo. Mi tiempo, mi energía, mis sueños, mi vida. Dejé de ser yo para ser tu mamá. Y no me arrepiento de eso. Pero tú tomaste ese sacrificio y lo convertiste en algo feo. Me enseñaste que el amor incondicional puede ser peligroso cuando la otra persona no lo valora. Tienes razón, toda la razón. Pero también me enseñaste algo más. La voz de Lucía se suavizó ligeramente. Me enseñaste que necesito límites, que necesito valorarme a mí misma antes de valorar a otros, que el amor sin respeto es basura. Se arrodilló frente a él, quedando a su altura. Yo di un paso adelante instintivamente, pero ella alzó una mano deteniéndome. Eres mi hijo, dijo Lucía. Siempre vas a ser mi hijo. Eso no cambia. Pero el hijo que yo conocí, el niño dulce que abrazaba mis piernas y me decía que era la mejor mamá del mundo. Ese niño murió hace mucho tiempo, y en su lugar hay un hombre que tengo que conocer de nuevo. Un hombre que tiene que demostrarme, no con palabras sino con acciones, que merece estar en mi vida. ¿Cómo?, preguntó Sebastián con desesperación. ¿Cómo puedo demostrártelo? No lo sé, admitió Lucía, pero vas a tener que descubrirlo tú solo, porque yo ya no voy a hacer el trabajo por ti. Ya no voy a facilitarte las cosas, ya no voy a ser la que arregla todo. Esta vez, si quieres recuperar a tu familia, vas a tener que luchar por ella. Lucía se puso de pie. Sebastián se quedó arrodillado mirándola como si fuera la primera vez que realmente la veía. Tu padre y yo, continuó ella, vamos a seguir con nuestras vidas. Yo voy a terminar mi carrera, voy a viajar, voy a hacer todas las cosas que sacrifiqué durante años. Y tal vez, solo tal vez, si demuestras que realmente cambiaste, que realmente entiendes el daño que causaste, podamos construir algo nuevo. No lo que teníamos antes, porque eso se rompió para siempre, pero algo diferente, algo basado en respeto mutuo. Haré lo que sea necesario, prometió Sebastián. Lo que sea. Entonces empieza por levantarte, dijo Lucía. Empieza por dejar de estar de rodillas, porque así fue como me tuviste a mí durante 2 años, y no le deseo eso a nadie, ni siquiera a ti. Sebastián se levantó lentamente. Me miró a mí buscando algo, alguna señal. No me mires a mí, le dije. Yo ya tomé mi decisión hace 3 meses. Ahora tienes que ganarte el perdón de tu madre, y después tal vez, solo tal vez, puedas empezar a ganarte el mío. Lo entiendo. ¿De verdad? Di un paso hacia él. ¿Entiendes que el testamento cambió? ¿Que las empresas ahora están en nombre de tu madre? ¿Que aunque te perdonemos nunca volverás a tener lo que tenías? Sí. Y está bien, porque nunca debí tenerlo para empezar. ¿Y Daniela? Ella está trabajando en ella misma, está yendo a terapia, está buscando trabajo de verdad, está tratando de ser mejor persona. No sé si volveremos a estar juntos, pero sé que ambos necesitamos trabajar en nosotros mismos antes de poder trabajar en cualquier relación. Asentí lentamente. Había algo diferente en mi hijo, algo en sus ojos, en su postura, en su voz. No sabía si era real o temporal. El tiempo lo diría. Puedes irte, le dije. Cuando estés listo, cuando hayas hecho el trabajo real de cambiar, llama, pero no antes. No queremos promesas vacías, queremos pruebas. Las tendrán, dijo Sebastián. Mamá, papá, gracias por no cerrarme la puerta completamente. Sé que no merezco ni siquiera eso. Se fue caminando lentamente. Lo vimos alejarse hasta que desapareció en la esquina. Lucía suspiró profundamente y se recargó contra mí. ¿Hice bien?, preguntó. Hiciste perfecto. Me duele, Ricardo. Me duele el corazón verlo así. Lo sé, amor. Pero el dolor es parte del proceso, para él y para ti. Esa noche, Lucía no pudo dormir. La encontré a las 3 de la mañana sentada en el jardín, mirando las estrellas.
¿Qué pasa?, pregunté sentándome junto a ella. Estoy pensando en todo, en los últimos 32 años, en dónde me equivoqué como madre. No te equivocaste, amaste demasiado tal vez, pero eso no es un error. Sí lo es, me contradijo, porque le enseñé que podía tomar sin dar, que podía recibir sin agradecer, que yo siempre estaría ahí, sin importar cómo me tratara. Lucía. No, déjame terminar, alzó una mano. Durante años pensé que ser buena madre significaba sacrificarlo todo. Significaba ponerme en último lugar siempre. Significaba no tener necesidades propias. Pero me equivoqué. Porque al hacer eso, le enseñé a mi hijo que las mujeres no tienen valor. Que las madres son herramientas, no personas. Ese no fue tu error. Ese fue el error de él al interpretarlo así. Pero yo lo permití. Durante 2 años lo permití, Ricardo. 2 años en los que pude haberle dicho basta. 2 años en los que pude haberte llamado, pude haberme ido, pude haber hecho algo. Pero no lo hice porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de quedarme sola. Miedo de ser una carga. Miedo de no servir para nada si no estaba sirviendo a alguien. La abracé fuerte mientras ella lloraba en silencio. Nunca más, le susurré al oído, nunca más vas a sentir ese miedo, porque yo voy a estar aquí, recordándote todos los días que tienes valor, que eres importante, que mereces respeto. ¿Y si Sebastián no cambia? ¿Y si todo esto fue solo un show? Entonces aprenderemos a vivir sin él, porque tú y yo, Lucía, somos suficientes. Con Andrea, con los nietos, con la vida que estamos construyendo ahora, somos suficientes. Pasaron 6 meses más. Sebastián no llamó, no visitó, no mandó mensajes, pero empezamos a recibir noticias de él a través de otras personas. Andrea nos contó que había conseguido un mejor trabajo, que estaba pagando sus propias cuentas, que estaba yendo religiosamente a terapia. Un día llegó un paquete a la casa. Dentro había una carta y un sobre con dinero. La carta decía: «Mamá, papá, este es el primer pago de una deuda que nunca podré terminar de pagar. Son 5,000 pesos. El 10% de lo que gano cada mes en mi nuevo trabajo como contador en una empresa mediana. No es mucho, pero es honesto. Es mío. No estoy pidiendo perdón todavía. No estoy pidiendo que me dejen regresar. Solo estoy demostrando que estoy cambiando, que estoy trabajando, que entiendo que las cosas se ganan, no se heredan. Los amo, siempre los he amado, solo que no sabía cómo demostrarlo sin esperar algo a cambio». Sebastián. Lucía leyó la carta 3 veces, con lágrimas cayendo sobre el papel. «¿Qué hacemos con el dinero?», preguntó. «Lo guardamos», dije, como evidencia de que está cumpliendo su palabra. «Pero no respondemos todavía. Necesita demostrar más». Cada mes llegaba otro sobre. 5,000 pesos, sin falta, nunca con una carta larga, solo con una línea. «Pago del mes. Los amo». Lucía empezó a cambiar su actitud hacia la situación. Ya no lloraba tanto, ya no se culpaba. Estaba ocupada con sus clases, con sus proyectos, con la vida que estaba construyendo. Un día llegó a casa con una noticia emocionante. Pasé todos mis exámenes del primer semestre. La abracé, levantándola del suelo mientras ella reía como niña. «Estoy tan orgulloso de ti. El profesor de diseño dijo que tengo talento natural, a mis 59 años. ¿Puedes creerlo? Siempre tuviste talento, solo necesitabas la oportunidad de mostrarlo». Esa noche celebramos con champán y una cena elegante. Lucía usó un vestido nuevo que había comprado con su propio dinero, con su propia tarjeta. Se veía radiante, hermosa, libre. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», me dijo mientras brindábamos. «¿Qué?». Que finalmente me encontré a mí misma. Después de 59 años de ser la hija de alguien, la esposa de alguien, la madre de alguien, finalmente soy Lucía, solo Lucía, y me gusta quien soy. «Yo también me enamoré de esa Lucía», le dije. «De hecho, me estoy enamorando otra vez, como si fuera la primera vez.
Nos besamos bajo las estrellas en el jardín de nuestra casa, con el futuro abierto frente a nosotros. Al año exacto de haberlo echado de la casa, Sebastián apareció de nuevo. Esta vez no llegó solo, traía un portafolio bajo el brazo. «Papá, mamá», dijo desde la reja, «vine a mostrarles algo. No estoy pidiendo entrar. Solo quiero mostrarles en qué he estado trabajando». Lucía y yo nos miramos. Ella asintió. Salimos al porche. Sebastián abrió el portafolio y sacó unos documentos. Empecé un negocio. Pequeño, muy pequeño. Asesoría contable para negocios familiares. Conseguí mis primeros 3 clientes hace 6 meses. Ahora tengo 15. No es mucho, pero es mío. Lo construí solo, sin ayuda de nadie. Sin el apellido de papá, sin sus contactos, sin su dinero. Le echamos un vistazo a los papeles, eran reales, estados de cuenta, contratos, facturas, todo en orden. También, continuó Sebastián, me inscribí en un diplomado sobre inteligencia emocional y relaciones familiares saludables. Terminé hace un mes y empecé a dar pláticas en centros comunitarios sobre la importancia de valorar a las madres, sobre cómo el machismo nos daña a todos. Lucía se quedó callada, mirando a nuestro hijo con ojos incrédulos. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué estás haciendo todo esto?». «Porque necesito demostrarte que cambié, porque necesito demostrarme a mí mismo que puedo ser mejor. ¿Y por qué? Porque quiero que otros hombres no cometan los mismos errores que yo cometí. Quiero que valoren a sus madres antes de que sea demasiado tarde». ¿Y Daniela? Rompimos definitivamente. Ella también está trabajando en ella misma, pero por caminos diferentes. Nos dimos cuenta de que nuestra relación estaba construida sobre bases incorrectas. Ambos necesitábamos crecer solos antes de poder estar con alguien. Me quedé mirando a mi hijo. Un año atrás era un hombre arrogante, soberbio, incapaz de ver su propio error. Ahora frente a mí había alguien diferente, más humilde, más consciente, más humano. «Impresionante», dije finalmente. «De verdad, pero sigo esperando más». «Lo sé, y voy a seguir trabajando. Voy a seguir demostrando. Hasta que ustedes decidan que es suficiente, o hasta que nunca sea suficiente, como debe ser». «Hay algo que quiero preguntarte», dijo Lucía dando un paso adelante, «y quiero una respuesta honesta». «Lo que sea, mamá. Si tu papá y yo decidimos perdonarte, si decidimos dejarte regresar a nuestras vidas, ¿qué garantía tengo de que no volverás a ser el mismo hombre que me puso ese mandil?» Sebastián cerró los ojos, respiró profundo. «No tengo ninguna garantía que darte, mamá. Solo tengo mi palabra, y sé que mi palabra ya no vale mucho después de todo lo que hice, pero te prometo que cada día voy a luchar contra el hombre que fui. Cada día voy a recordarme a mí mismo el daño que causé, y cada día voy a trabajar para ser alguien que merezca tu amor». Lucía lo miró por un largo momento. Luego se giró hacia mí. «¿Qué opinas?» «Opino que ha hecho el trabajo. No sé si es suficiente, pero ha hecho más de lo que esperaba». «Yo también lo creo», dijo Lucía lentamente. «Pero hay condiciones». «Las que sean», respondió Sebastián inmediatamente. «Primera, nunca vuelves a vivir en esta casa. Esta es mi casa, mi refugio, mi espacio seguro. No voy a arriesgar eso». «Entendido». «Segunda, las empresas, el dinero, las herencias, todo eso ya no es tuyo. Tu papá y yo decidimos donar gran parte de nuestra fortuna a organizaciones que ayudan a mujeres víctimas de abuso familiar. Lo que quede será para tu hermana Andrea y sus hijos. Tú tendrás que construir tu propio camino. Me parece justo. Tercera, si alguna vez, vuelves a faltarme el respeto, si vuelves a tratarme como menos que una persona, no habrá segunda oportunidad. Me perderás para siempre. ¿Entendiste?» «Sí, mamá. Entendí». Lucía extendió su mano. Sebastián la miró confundido. «Dame la mano, hijo». Él obedeció con lágrimas rodando por sus mejillas. Lucía apretó su mano con fuerza. «Bienvenido de regreso. Pero recuerda, esto no es un perdón completo.
Es una oportunidad, una última oportunidad. No la desperdicies. Sebastián se quebró, se arrodilló frente a su madre llorando como niño. Gracias, mamá, gracias. No voy a fallarte, te lo juro. Lucía acarició su cabeza suavemente. Levántate, ya basta de rodillas, tanto las mías como las tuyas. Levántate y camina derecho, como el hombre que puedes ser. Esa noche, después de que Sebastián se fuera, Lucía y yo nos quedamos en silencio por mucho tiempo. ¿Hice bien?, preguntó ella finalmente. Hiciste lo que tu corazón te dictó, y eso siempre es correcto. Tengo miedo de que vuelva a pasar, de que me vuelva a lastimar. Si pasa, lo enfrentaremos juntos, pero creo que esta vez es diferente. Creo que realmente tocó fondo y está tratando de subir. ¿Tú lo perdonaste? La pregunta me tomó desprevenido. Me quedé pensando. No completamente. Todavía hay rabia dentro de mí. Todavía recuerdo cómo te encontré ese día de rodillas con ese mandil, y cada vez que lo recuerdo, quiero volver a echarlo. Pero también sé que la rabia no construye nada, solo destruye. Así que estoy tratando de soltar la rabia, poco a poco, con tiempo. ¿Crees que algún día podamos ser familia otra vez? Nunca volveremos a ser la familia que éramos, pero podemos ser una familia diferente. Una familia donde todos conocen sus límites, donde todos respetan los límites de otros, donde el amor no es ciego, sino consciente. Lucía apoyó su cabeza en mi hombro. Gracias por rescatarme. Ya te dije, tú te rescataste sola. Yo solo estuve ahí para recordarte que podías hacerlo. Han pasado 2 años desde ese día en que abrí la puerta de mi casa y encontré a mi esposa de rodillas con un mandil que decía empleada doméstica. 2 años en los que Lucía terminó 3 semestres de arquitectura con honores. 2 años en los que viajamos a Europa, a Asia, a todos los lugares que siempre soñó conocer. 2 años en los que aprendimos a ser pareja otra vez, no solo padres. Sebastián ha cumplido su palabra. Viene a visitarnos una vez al mes, siempre con algo que mostrar, un nuevo cliente, un reconocimiento en su trabajo, un certificado de algún curso. Nunca pide nada, solo comparte su progreso y se va. Lucía está aprendiendo a confiar en él otra vez. Yo todavía tengo reservas, pero las estoy trabajando. Andrea y sus hijos nos visitan cada vez más seguido. Mi hija me dijo hace poco, «Papá, nunca te había visto tan feliz, ni a mamá tampoco». Tiene razón, somos felices, de una manera diferente, más consciente, más agradecida. Hay días en los que Lucía todavía tiene pesadillas, días en los que despierta temblando, recordando. En esos días yo la abrazo y le recuerdo que eso quedó en el pasado, que ahora es libre, que nadie nunca más va a ponerla de rodillas. Y hay días en los que yo también tengo pesadillas, días en los que sueño que llego tarde, que no llegué a tiempo para salvarla, que la perdí en ese infierno silencioso que vivió durante 2 años. En esos días, ella me abraza a mí y me recuerda que sí llegué, que estoy aquí, que seguimos juntos. Esta mañana, mientras desayunábamos en el jardín, Lucía me mostró su boleta del semestre. «Puras 10, dijo con orgullo. «Eres increíble, ¿lo sabías?» «Ahora lo sé», respondió con una sonrisa. «Antes no lo sabía, pero ahora sí, y esa es la diferencia. Lucía ahora se conoce a sí misma, conoce su valor, conoce sus límites, y nunca más va a permitir que nadie, ni siquiera su propio hijo, se los quite». Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, diría varias cosas. Primero, que el amor sin respeto es una prisión, no un regalo. Segundo, que a veces la familia más cercana puede ser la más dañina, y que está bien alejarse cuando es necesario para sobrevivir. Tercero, que nunca es tarde para reconstruirse. Lucía tiene 61 años y está viviendo la mejor versión de su vida. Cuarto, que las segundas oportunidades deben ganarse, no regalarse. Sebastián está ganándose la suya, día a día, con acciones, no palabras. Y quinto, que la dignidad no se negocia, nunca, por nadie. Hay una frase que mi padre me dijo cuando yo era joven: «Hijo,
Puedes perderlo todo en la vida, el dinero, las propiedades, el éxito, pero si pierdes tu dignidad, pierdes tu alma. Durante años pensé que entendía esa frase, pero no fue hasta que vi a Lucía de rodillas, limpiando el piso de su propia casa con un mandil humillante, que realmente comprendí su significado. La dignidad es lo único que realmente importa, y proteger la dignidad de quien amas es el acto de amor más grande que existe. Aunque eso signifique enfrentarte a tu propio hijo, aunque eso signifique romper la familia que construiste, aunque eso signifique empezar de nuevo a los 60 años, porque una vida sin dignidad no es vida, es solo existencia. Y Lucía, mi esposa, mi compañera de 37 años, merece mucho más que solo existir. Merece vivir, y eso es exactamente lo que está haciendo, por fin. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificado, si hay alguien en tu vida que está siendo tratado sin dignidad, si tú mismo estás viviendo de rodillas, quiero decirte algo importante. Nunca es tarde para levantarse, nunca es tarde para decir basta, nunca es tarde para recuperar tu valor. Y si tienes a alguien en tu vida que está pasando por esto, no mires hacia otro lado, no esperes, no justifiques lo injustificable. Actúa, porque a veces un solo acto de valentía puede cambiar una vida completa, como cambió la de Lucía, como cambió la mía. Gracias por escuchar esta historia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerda, el respeto no es opcional, es esencial. Cuídate, cuida a los tuyos, y nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Porque tú vales, siempre has valido, solo que tal vez, como Lucía, necesitabas que alguien te lo recordara.